Le damos gloria al Señor por todas las bendiciones que nos han dado. El Señor ha sido bueno. El Señor es bueno. El Señor siempre, siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros. En realidad no tenemos cómo pagarle al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sea exaltado Jesús. Sea nuestro Dios siempre glorificado por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios, el que ha hecho todo esto que miramos. Aunque usted lo considere malo, Dios lo hizo. Todo aquello que usted considere bueno, Dios lo hizo. Todo aquello que usted considere que en realidad no le interesa, pero está ahí con una razón, porque Dios hizo todo esto. Así que reciban nuevamente un saludo de parte de la primera iglesia evangélica y reformada de Joliet. Estamos ubicados en el 1701 Alice de la Laraway Road en Joliet, Illinois. Es una gran bendición el poder estar en esta hora adorando y glorificando a nuestro Dios. Y esto en realidad no es únicamente el salir del paso o porque ya está establecido un orden, no. Está establecido el orden para la iglesia que prediquemos el evangelio. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, y la responsabilidad suya es aprender para que lleve esa semilla, ese grano a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Es en realidad el final de todo esto. El hecho de que usted ya haya reconocido a Jesús como su Salvador y que ya en realidad usted haya sido salvo por la gracia del Señor, pues esto lo hace más a usted, más responsable de estas cosas. Así es que yo quisiera, estoy chequeando la hora porque muchas veces me dicen que predico mucho, pero en realidad estos temas son muy esenciales. Hoy vamos a estar predicando, amados hermanos, y concluyendo lo que hace 3 o 4 domingos empezamos atrás. Estábamos viendo a través de estas predicaciones cómo en realidad nosotros los gentiles llegamos a obtener la bendición del Señor, la gracia del Señor, la misericordia, lo que Dios da a su pueblo, la salvación. En realidad no estábamos en principio enrolados en el sistema de salvación el Señor había hecho un pueblo, y ese pueblo era el privilegiado donde el Señor había puesto sus ojos, pero para nuestra gracia, para nuestro favor, ese pueblo ignoró todos los acontecimientos que Dios había dichole, y ellos empezaron a mostrar cierta rebeldía para con el Señor. Y entonces ellos en su rebeldía desobedecieron, no aceptaron al Hijo amado que Dios había mandado, y entonces de ahí el Señor los provocó a hacerlo, porque Dios llamó a nosotros los gentiles, los que no tenemos sangre hebrea, pero que espiritualmente Dios nos adhirió a ese bendito y privilegiado injerto que hizo a través de la sangre de Jesús, aleluya. Y es por eso que estamos contentos en esta tarde, porque nosotros lo que nadie daba un chichunte, una ficha, un centavo por nosotros. Dios dio a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos. Chichunte, ¿qué es chichunte? Chichunte son 5 centavos en Honduras. Yo no sé si ahora se usa esa palabra, pero chichunte eso es lo que era, 5 centavos. Allá en los tiempos de cuando yo tenía unos cuantos años atrás.
Entonces, hoy vamos a ver en esta predicación de este domingo, Israel será incluido al final y con los gentiles y vendrá a ser un solo reino de Dios sobre la tierra. Nosotros los gentiles, con los israelitas, los dos somos un solo pueblo que Dios adquirió por su muerte en la cruz del Calvario. Y ya vamos a verlo más enseguida. Y es algo muy espectacular el saber que Dios en realidad tuvo esa misericordia y esa gracia de adherirnos a nosotros. Ahora, yo quiero orar y después de la oración vamos a ver algo importante. No es que se me haya olvidado, pero es importante que pongamos un ejemplo sobre todo esto. Así es que voy a pedirles que por favor me acompañen en oración. Quiero orar especialmente en esta hora por todas aquellas personas que en este momento quizás, aunque no estén viendo este canal ahorita en este momento, pero que en realidad puedan sentir la bendición del Señor de sanidad ahí en el hospital, ahí en esa clínica. Ahí en ese pensamiento que usted tiene, amado hermano, que está orando por esa persona, yo me uno en oración en esa hora por todas esas personas que en este momento están en cama, que no les han dado esperanza. En este momento vamos a orar al Señor, no porque yo puedo, es porque Jesús de la gloria puede. Es que creemos que Dios tiene poder para levantar esos enfermos. Vamos a unirnos, iglesia, usted ahí en su hogar y nosotros acá a orar y a bendecir a ese Dios. Aleluya. Padre de la gloria, en este momento, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, que por favor, primeramente, perdone nuestros pecados, oh Dios mío. Límpianos y santifícanos, oh Dios mío, a través de la sangre de tu Hijo amado. Venimos arrepentidos, oh Dios mío, de todos aquellos pecados que hemos cometido, Señor, de vista, de pensamiento, de hablar o de oír, oh Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, tómalos, agárralos y tíralos a lo profundo del mar. Y por favor, Señor, como dice la Escritura, no te acuerdes de ellos, Padre. Perdónanos, oh Dios mío. Santifícanos, Señor, asimismo con tu Hijo amado, Señor. En este momento venimos delante de ti creyendo, oh Dios, que somos hijos tuyos, Padre. Queremos interceder, oh Dios mío, por todas esas personas que están enfermos en esos hospitales, en esas clínicas, personas, Señor, que quizás en este momento están en sus camas, en sus casas y no pueden levantarse. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, mandamos, Padre, mandamos esa palabra de aliento, esa palabra de confianza y de esperanza, Señor. Esa palabra, oh Dios mío, que es lanzada de tu Espíritu Santo, Señor, a esos hogares, Señor, en tribulación, a esos hogares que no les han dado esperanza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo te pido, en el nombre de Jesús, Padre, que puedas levantar con tu mano poderosa a esos enfermos, oh Dios mío, principalmente aquellos que no les han dado ninguna esperanza, Padre. Manda aliento sobre ellos, Padre, que tu Santo Espíritu, oh Dios mío, pueda levantarlos con poder, con gloria, Señor. Da, Señor, todas aquellas personas, oh Dios mío, que en este momento no están animados, Padre, anímalos. Que tu Espíritu Santo pueda llegar ahí, Señor, a donde están, Padre, y pueda arrullarlos en el amor de tu palabra, creyendo, oh Dios mío, porque escrito está, Padre. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, lo damos por hecho. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos y decimos todos amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Creemos, oh Dios santo de la gloria, que tú tienes poder. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Glorificamos, exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya, Padre. Ahora te pido que puedas bendecir tu siervo y que yo pueda hablar palabra tuya a tu pueblo para edificación, Padre. Gracias. Ahora, yo quiero empezar
en esta predicación hay algo que yo no he dicho y ha sido guardado hasta esta hora. Yo no sé si usted ha escuchado todos los mensajes, pero los mensajes siempre tienen un motivo. Los apóstoles, cuando escribían algo, tenían un motivo para escribir eso. Y Pablo en este tiempo que está hablándole a los romanos, está hablándole a los judíos y a los gentiles. Pablo mismo tuvo que haber tenido un motivo para poder escribir una carta tan linda. Una carta tan bella, una carta llena de amor, llena de esperanza para el pueblo de Israel y para los gentiles. Ahora, vamos a examinar lo que dice la Escritura. Acuérdese que estamos en Romanos 11, pero ahorita yo quiero que usted busque Romanos 11 y se quede ahí, no se mueva. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 2, primeramente. Vamos a ver el motivo que hace que Pablo pueda escribir estas cosas. Romanos capítulo 2, vamos a leerlos del 5 al 11. Rápidamente, miremos qué es lo que está pasando bajo la lupa de la palabra. Esa palabra infalible que no falla, que siempre nos da la salida exacta. Romanos capítulo 2. Verso 5 al 11. Dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escribiendo Pablo estas palabras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras, no se está refiriendo exactamente a cierto grupo étnico. Es una palabra que abarca a todo lo que es gentiles y judíos. Y quiero especificar esto, hermanos, porque muchos predicadores equivocadamente hablan acerca de este versículo creyendo que la Biblia está hablando de la iglesia y no es así. Cuando habla de los gentiles, en este sentido, está hablando de los gentiles, los que no son hebreos, los que no son israelitas, judíos. Y cuando habla de los gentiles, habla de los judíos y gentiles, son los descendientes de Abraham. Quiero especificar esto porque es muy importante que usted lo sepa, amado hermano y amada hermana. En el versículo 6, el cual dice Pablo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros, porque son las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos. Ahora el verso 8 dice, ¿pero qué? Pero ira y enojo a los que son ¿qué? Contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Pablo está dándonos ahorita, nos va a dar el motivo por qué fue inspirado para poder hablar todo lo que vamos a decir a continuación. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, aquellas personas, no, que yo no creo así, no, que no creo que Dios sea así, y que hacen a un lado a la palabra. Lo que tú creas o dejes de creer, a Dios no le importa, porque Él escribió su palabra para que nosotros creamos en esa palabra. Si tú crees en esa palabra, gloria a Dios. Si no crees en esa palabra, pues estás afuera del fuego. El fuego está fuera de ti. Esa es la realidad de las cosas. Pablo en esta carta y en este momento, aquí en los versos que estamos leyendo, está presentando en realidad los motivos que lo hacen escribir esto. Verso 9, y empieza y dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo apunta
Estas dos cláusulas, al judío y al gentil, al griego, cuando dice al judío son los descendientes de Abraham. Y cuando habla acerca de los gentiles son aquellas personas que nosotros no venimos de ese pueblo. Entonces él está prácticamente separando algo. ¿Por qué? Porque en estas iglesias y en estas metrópolis, porque Roma en ese tiempo era una metrópolis, habían todos judíos y gentiles, que unos decían los judíos, bueno, ya Dios hizo aparte a los judíos y ahora es a nosotros. Así es que ellos fueron en realidad el pueblo que Dios les prometió tanto, pero tanto, dice que ya Dios los sacó del fuego, ya están afuera y ahora nosotros los gentiles, y era una pugna entre estas dos extirpes, tanto gentiles como judíos. Ya nadie sabía en realidad quién era pera o quién era naranja o lo que sea. En realidad no se estaban dando cuenta que el Cristo de la gloria aprovechó la desobediencia, la provocación del pueblo judío para mandar la bendición sobre nosotros los gentiles. Esa en realidad fue la gran bendición que nosotros pudimos recibir. Porque dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío. Si hacen lo malo, al judío primeramente. Al judío, ¿por qué al judío primeramente? Porque ellos son descendientes de Abraham. Porque ellos fueron que se les dio la bendición primeramente. Porque de ellos nació el Mesías. Porque de ellos venía la palabra. Porque Dios escogió ese pueblo en realidad. Y dice, pero no solo le dice a ellos, dice, y también al griego. Cuando habla al griego, habla al gentil. Habla a los que no son, que no vienen de Israel. Entonces está diciendo, trae ira y trae enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice que ¿a qué? Al judío primeramente y después al griego. O sea, al judío o al gentil. Dios es justo. Y si nosotros hacemos algo bueno, Dios lo aplaude, gloria a Dios, ese es mi hijo. Pero si haces algo malo, ¡ja, ja! Ahora, no estemos pensando en un Dios tan justiciero y que está pasando el machete a cada rato. No, ese no es ese Dios. Dios te ha dado oportunidad. ¿Cuántas veces en rebeldía has desobedecido lo que es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has desobedecido y Dios te ha dado una oportunidad más? Dios es misericordioso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, entonces dice el verso 10. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y dice, al judío primeramente. O sea, si el judío hace lo bueno, Dios lo honra. Dios lo continúa bendiciendo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Y el verso 11. El verso 11 es el verso que lo hace a uno vislumbrar sobre todo lo que Pablo está escribiendo y lo que Pablo quiere decirle a esa gente en el capítulo 2, que dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tú ya porque ser judío eres más que el que es gentil, o el gentil es más que el judío. Lo que Pablo está tratando de decir en ese momento que está haciendo eso, es que tanto la culpa del judío, tanto la culpa del gentil, como la honra que da el judío, como la honra que da el gentil, es aprobado por Dios o desaprobado por Dios. Así de sencillo. Ahora vamos a seguir adelante. En Romanos, capítulo 11 y verso 12, dice la Escritura que es ese versículo
es el siguiente, porque el domingo pasado solo miramos lo que es Romanos 11:12, ¿verdad? Entonces hoy, el Romanos capítulo 11 y verso 12, dice la Escritura: y si su transgresión es la riqueza del mundo, lo que quiere decir el apóstol Pablo, es la transgresión de los judíos. Si su transgresión, si su pecado de los judíos del mundo, dice, si su transgresión es la riqueza del mundo, la riqueza es la misericordia que Dios tuvo con el pueblo gentil, y su defección, o sea, lo que lo hizo caer, deshojarse, salirse, la riqueza de los gentiles, o sea, el desvío que tuvo el pueblo judío fue para que nosotros pudiéramos adquirir la bendición del Señor. No le quepa la menor duda. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena qué? Su plena restauración. Pablo está diciendo, está diciéndole, los gentiles pasaron todo esto, pero sí, así como pasaron todo esto, si ellos vuelven, pueden ser restaurados. Esa es la misericordia de Dios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros creemos que estas cosas son como nosotros pensamos. Y no es así. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada una de las cosas. Y Dios en realidad saca de los males bienes. Increíble, increíble. Del desprecio del pueblo judío, de la rebeldía del pueblo judío, Dios sacó provecho. Y de ese mal de ellos, nos llamó a nosotros los gentiles para darnos en realidad la bendición, la promesa que les había dado a ellos, nos los transfirió a nosotros. O sea, Él nos injertó en ese árbol. Ya lo vamos a ver más enseguida. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, Dios es el único que puede hacer estas cosas. Dios es el único, porque cuando nosotros metemos las manos, en realidad todo lo torcemos. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y verso 13. Porque a vosotros hablo, ¿a quiénes? A los gentiles. Dios preparó a este hombre, y este hombre no era cualquiera. Dios preparó a este hombre para que nos hablara a nosotros. Ese hombre fue preparado de una manera especial para que él pudiera ganarnos a nosotros los gentiles. Estoy poniéndome ahí en ese momento que Pablo predicaba. Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Yo quiero que se quede ahí en Romanos capítulo 11 y en el verso 13, porque lo voy a desglosar. Y vámonos a Romanos capítulo 1 y verso 13 y miremos lo que dice el apóstol Pablo ahí. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo trabajaba arduamente, y ya lo vamos a ver más enseguida. Y Dios usa a este hombre, que era un hombre especial. Este hombre en realidad respetaba la ley. Este hombre era una persona usada en la ley, cumplía los requisitos para poder pelear y para poder que Dios hiciera su propósito. Tuvo que usar un hombre poderoso en palabra, en la ley. ¡Ja! No es fácil. No es fácil. Este hombre tuvo que dejar todo, inclusive su propio orgullo.
Cuando Dios lo llamó, le dice: hey, Saulo, dura cosas de dar cosas contra tu hijo. Una patada contra lo que te va a hundir más tu herida. Eso es lo que quiere decir eso. Miremos lo que dice el Escrito. Quédese en Romanos 11:13, pero miremos lo que dice Filipenses. Capítulo 3, verso 4 y verso 7. Conozcamos a este hombre que está peleando en medio de gentiles y judíos. No es fácil. No es fácil. Yo me imagino que lo querían agarrar a pedradas. Mire, Filipenses capítulo 3 y versículo 4 y 7 dice la Escritura: aunque yo tengo también de qué confiar, ¿en qué? En la carne. Porque muchas veces decimos: yo soy pastor, hombre. Me gradué. No, hombre, sí, a mí. No, muchas veces nos queremos gloriar. Y Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más. Pablo, en un momento dado, yo me imagino que se vio en medio de dos pueblos que en realidad él no sabía a quién escoger. Porque yo me imagino, ¿cómo es posible, Pablo, los judíos? ¿Cómo es posible que tú nos hagas a un lado? Que nos estés provocando a celos. Porque tú sabes que Dios no escogió a estos gentiles. Dios se nos escogió a nosotros, somos hijos de Abraham. Y eso era cierto. Y los gentiles por otro lado: pero ¿cómo es posible si hace poco acabas de declararte que eras apóstol a los gentiles y hoy te estás haciendo con los judíos? Mire, no era una situación fácil. Pero mire lo que dice la Escritura: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5 dice la Escritura: circuncidado al 8º día, cumpliendo la ley, del linaje de Israel, wow, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Él era fariseo. En cuanto a celo, dice: si tú eres celoso, yo más. Tú eres celoso nomás de palabra, yo no. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y eso es cierto. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La justicia que es en la ley. La ley que es por obras, no es por fe. En esa ley dice irreprensible. ¿Por qué? Porque él diezmaba. ¿Por qué? Porque él hacía sus sacrificios, holocaustos y perseguía a la iglesia, creyendo que la iglesia en realidad estaba poniendo tropiezo al juicio de Dios. Así era. Y dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, porque ese hombre era bien visto. Ese hombre iba al Sanedrín y le daban cartas para poder llegar y asolar las iglesias con autoridad. Hermano, no era cualquier cosa. Era un tipo que lo tenían acá arriba. Pero en cuanto eran ganancias para mí, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor a Cristo. Amaba al Cristo de la gloria. Él entendía y sabía quién era el Cristo de la gloria. Ese personaje que lo había llamado a él. Ahora, fíjese bien, en el verso, bueno, se me olvidó decirles la segunda parte, leí esto en la segunda parte: por cuanto yo soy apóstol
a los gentiles honro mi ministerio. En Romanos, sigamos al siguiente versículo, Romanos 11:14 dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. No le importaba. Yo me imagino que Pablo le podía hablar a los judíos de: hey, vos, ¿cómo es posible? Los gentiles no fueron llamados. Tú eres el pueblo que Dios escogió y le diste la espalda a Jesucristo. Y mira a ellos cómo prosperan. Y mira a ellos cómo Dios los usa. Y eso fue lo que provocó a celos. Y muchos judíos se hicieron mesiánicos para la gloria de Dios. Por si en alguna manera, estoy en Romanos 11:14, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque por estos pasajes mal interpretados creen que el pueblo judío está fuera del fuego. Y es lo que dice la Escritura que no. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ahora Pablo, después que hace todo esto, él cambia su ejemplo. Miremos lo que dice Romanos 11:16. Y yo quiero que este versículo ponerlo en dos partes. Dice Pablo: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué era eso? Bueno, las primicias era cuando el pueblo empezaba y su cosecha, salía de su cosecha, agarraba una parte de la cosecha, masaba harina y hacía una torta para el Señor. Esas eran las primicias. Miremos lo que dice la Escritura en Números. Quédese siempre en Romanos 11:16, por favor. Y vamos a ir a Números capítulo 11, versos 19 y 21 para poder corroborar lo que estamos diciendo. Voy rápido, hermanos, porque el tiempo, miren, ya se fue. Ya tenemos media hora. Dice la Escritura, Números 15, 19, 21. Cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Lo que está diciendo Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Bueno, cuando ellos amasaban la harina, toda la harina, tenían su masa, hacían una torta dedicada a Dios. Ellos agarraban esa parte dedicada para Dios. Pero ellos venían, lo que Pablo está queriendo decir así ahí, es que bueno, solo esta masa que hizo esta torta era bendecida. ¿Y el resto de la masa? Mire, yo quiero que usted me entienda, tiene que seguirme bien para que usted pueda entender esto. Esta es una metáfora, son dos metáforas que usa el apóstol Pablo aquí. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, en este ejemplo, ¿cuál es la primicia? El pueblo de Israel. Las primicias es Abraham, porque de ahí el Señor sacó a su pueblo. Si las primicias son santas, también lo es. Y la masa restante, lo que queda, tiene que ser santo también. Porque las primicias es Abraham y el restante son sus descendientes, tienen que ser bendecidos. ¿Verdad? Bueno. Ahora, cuando habla aquí de primicias se refiere a Abraham. Él era santo en el sentido que fue separado para Dios.
si esto fue cierto, es cierto que su posterioridad escogida también era santa. O sea, los que vinieron después de él eran santos. Esa era la gran verdad. Y eso es cierto. Así es. No hay... Eso es lo que Pablo está tratando de decir con esa metáfora. Ahora, siempre sigamos en Romanos 11:16 y la segunda metáfora está hablando acerca de la raíz y de las ramas. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, si una raíz es de una clase, las ramas no pueden ser de otra clase. ¿Verdad que no? Entonces, aquí lo que tipifica en esta metáfora, Pablo, lo que está queriendo decir a los judíos y a los gentiles, si la raíz es Abraham, es santa, las ramas también son santas, los que van a seguir después de él. Eso es lo que Pablo quiere decir con esta otra metáfora. Romanos 11:17, vamos a seguir. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, entendimos la metáfora, ¿verdad? Bueno, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, quitadas, y tú siendo olivo silvestre, el olivo silvestre está tipificando lo que en los gentiles. Es que hay una pugna, yo lo estoy hablando así, pero eso era cosa seria estar en medio de esos dos pueblos. Eso era cosa seria. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos, ¿sabes? Esto en realidad lo pone a uno un poco de cabeza. Mire, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, hay algo importante, lo vamos a ver más enseguida. Lo que Pablo está tratando de decir en esta metáfora también es que hubieron ramas de ese olivo, que el olivo es el pueblo de Israel y la raíz es Abraham, fueron desgajadas, fueron quitadas y agarró que esto que provenía de Abraham era sólido, era fuerte, porque Abraham era santo, apartado para Dios, escogido para Dios, porque le había dado tantas promesas. Entonces agarró de lo débil de los gentiles y lo injertó en el olivo, en lo más fuerte del olivo, para que los gentiles puedan adquirir, beber de la savia, de la raíz, injertada. ¿Qué está diciendo, pastor? Por favor, acláreme esto. Pues sí, ahorita. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Exactamente lo que hizo Dios. Desgajar las ramas del olivo, quitar las ramas del olivo e injertarnos a nosotros ahí, en ese árbol. Nosotros no merecíamos eso. No merecíamos estar ahí. Pero Dios tenía un plan maravilloso a pesar de todo esto. Y cuando yo quiero aclarar esto, cuando habla de desgajar las ramas que representa al pueblo de Israel, porque todo el olivo representa al pueblo de Israel, pero la raíz representa a Abraham, los descendientes. Y de lo débil injertó a lo más fuerte del olivo para darle fuerzas a ese árbol de lo débil. Ese es Dios. De la nada haciendo algo.
de lo debilucho, de lo que no valía nada, de lo que era basura, lo puso ahí en el árbol para que germinara y le diera fuerza a ese árbol, lo provocara celos y poder unir a los gentiles con los judíos. Gran bendición. Pero quiero decir, cuando habla la palabra de Dios, desgajar, no es literalmente quitar, quemar, como aborrecer y tirarlo, no. Lo que quiere decir en el original es quitarle el privilegio. Quitarle el privilegio de ser el pueblo escogido. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Entonces, el Señor le dijo al pueblo gentil: heme aquí. Los que no me buscaban, me hallaron. Los que no preguntaron por mí, me encontraron. Eso fuimos nosotros. Esa fue la bendición de nosotros. Y ha sido, dice, cuando dice injertar, dice, y ha sido hecho participante de la raíz. ¿Quién es la raíz? Abraham. Y de la rica savia del olivo. Eso indica el Espíritu Santo, porque de ahí, del olivo, sale el aceite. Y el aceite es, en realidad, la tipología simbólica de lo que es el Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Yo me estoy gozando, yo no sé ustedes. Ahora, Pablo empieza, porque como había ese rife y rafe, no, que yo soy gentil y que tú ya no vales, dice en Romanos 11, 18, dice, gentiles, calmados, cálmense, ¿qué les pasa? No te jactes contra las ramas, porque empezaban a hacer al pueblo judío a un lado. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. ¡Ja! ¿Entendemos esto, hermano? Pablo está poniéndole un stop. Así como se los puso primero a los judíos, que andaban atrás de los gentiles, que no guardas el sábado, que tú que no yemas, que no tú. Ahora Pablo tiene que defender a los judíos. ¿Entendemos esto? Porque ya los gentiles ya se creían la mamá de Tarzán, la octava maravilla del mundo. Y estaban desechando a los judíos. No, calmado. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta. O sea que las promesas que Dios nos puede dar a nosotros es por Abraham. Ok, vamos a probar esto. Y miremos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. Y espero que te estés gozando, amado hermano. Romanos 4, 1 al 5 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Sí, seguro. ¿Por qué? Porque Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Ahí salió Abraham. Y después, dame a tu hijo. Se lo iba a dar por obras. No hay quien le gane. Tú no ofrecerías a tu hijo a Dios. Y él sí lo iba a hacer. Si no lo detienen, lo hace. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para Dios, no para con Dios. ¡Ah! O sea, ¿por qué? Porque dice la Escritura, mire, no fue por lo que hizo Abraham. Porque dice la Escritura, verso 3, creyó, la palabra clave, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque creyó, no fue por lo que hizo.
Creemos en realidad, iglesia, que el Cristo de la gloria va a venir. Si es un sí, gloria a Dios, estás en lo cierto. Pero si tú crees que con venir a la iglesia, con diezmar, con ofrendar, con darle una sonrisa al pastor o lo que sea, con él, eso no te va para nada. Nel pastel. Se acabó. Eso no es así. Verso 3, porque dice, lo voy a volver a leer, porque, ¿qué dice la escritura? Es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue cantado por justicia. Verso 4, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Al que hace, se le cuenta el salario por lo que hace. Eso es lo que quiere decir, porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Es como que si yo viniera y le pagara a algunos de los que trabajan aquí en la iglesia. Se le paga por lo que hace. No hay más. No hay galardón. No hay nada. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Más al que no obra, sino cree. Escucha, iglesia, sino que cree en aquel que justifica al impío. Si tú crees que Dios puede justificar a cualquier impío, su fe le es contado por justicia. Esa es la diferencia. Nosotros creímos que ese Cristo de la gloria fue levantado por nuestro Dios y fue justificado, fue glorificado y se fue el tercer día. Fue levantado el tercer día con poder y gloria. ¿Me está entendiendo, iglesia? Voy rápido para terminar, aunque no estoy ni a la mitad, pero tengo un buen tiempo todavía. Romanos 11:19. Pablo continúa en ese rife y rafe, unos de una manera, y él está tratando de explicarle a ellos que tanto es importante el pueblo de Israel como importante el pueblo gentil. Él está tratando de mediar el asunto. Y dice la escritura, Romanos 11:19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, dice el 20, por su incredulidad fueron desgajadas. Por eso fueron. Pero al desgajar, vuelvo, recalco y digo, no quiere decir que fueron desechadas, caídas en el olvido para condenación, no. Pero dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, a nosotros los gentiles, pero tú, por la fe, estás en pie. Por lo que creíste. Así que, dice al final, no te ensoberbezcas, sino teme. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, palabras que dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús sanó al siervo de un centurión? El Señor dijo, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, él hizo, el centurión dijo lo que dijo y se volvió a la gente, a la multitud que lo seguía y le dijo, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Ja! Óigame. Claramente, desecharon a Jesús. Mire lo que dijo Pablo en Roma. Hechos, capítulo 28 y versículo 28. Dice la escritura. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y qué dijo al final? Y ellos, ¿qué? Oirán. Aleluya. Aleluya. Me gozo. Ahora nos vamos a Romanos 11:21, porque vamos
que seguimos. Verso 21. Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. O sea, ¿sabe lo que quiere decir? Para terminar pronto, Dios te va a pasar el recibo. Pudiendo hacer cosas y no las hiciste, Dios te va a pasar el recibo. Oyes. Yes en inglés. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Y cuando habla de esto, por favor, quítela. Pablo no se está refiriendo a la iglesia. Está refiriéndose al conglomerado gentil, se está refiriendo nacionalmente al pueblo de Israel. Exactamente. No se está refiriendo a la iglesia. Hechos, capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo... Hechos 13, 40. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablare primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los israelitas. Mas puesto que la ¿qué? Que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Va! Y todavía dice en Hechos 28, 28, y ellos oirán. Y oímos, seguro que sí oímos. Miramos, escuchamos las promesas de Dios. Es posible de salir, que vamos camino al infierno. Y es posible que ese Cristo de la gloria nos traslade de las tinieblas, de la muerte, del abismo, del poder del diablo. Y nos puede traer a la luz admirable de Cristo Jesús. Gloria a Dios. No, ¿por qué no? Yes, yo quiero. Claro que sí, yo también. Verso 23, estoy en Romanos 11 siempre, 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, ¿serán qué? Serán injertados nuevamente. ¡Ja! ¿Que sí los injerta? Claro que sí los injerta. Miremos lo que dice la Escritura. Serán injertados, ¿por qué? Pues poderoso es Dios, ¿para qué? Para volverlos a injertar. ¿Por qué no? Ese es Dios. Ay, entonces, pastores, entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiero. No, en el pastel, eso no es así. Dios cambia tu naturaleza. Eso lo está haciendo para con su pueblo, por su dureza de su corazón. Pero acuérdate que ese es el pueblo que Dios formó. Y dice la Escritura al final, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, 11:24, porque si tú fuiste cortado del que por la naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Lo que ya dije al principio. Dios injertó a lo débil hacia lo fuerte. Normalmente cuando un árbol está debilucho, que no da buen fruto y que está ahí entre camao y elote y que se mueve todo y que está todo ahí, entonces agarra de un árbol bueno y para inyectarle e injertarle algo fuerte para que empiece a tirar. Pero no, en el lenguaje de Dios, lo débil es fuerte y lo fuerte es débil. Agarró Dios del árbol del olivo silvestre, olivo silvestre débil,
que no fue sembrado, que no fue creado como Dios, porque a Dios al pueblo de Israel lo creó, le dio leyes, le dio todo eso. Entonces agarró de lo débil, pum, injertó a lo fuerte para darle vivacidad, para darle fuerza, para provocarlo a celo y que se levantara de su incredulidad. Y todavía falta mucho, hermano, porque hay muchas personas judías que no creen en estas cosas. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cuánto más de estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, si Dios las desgajó, él las puede agarrar y volver a injertar, pues poderoso es Él. Ese es su pueblo. ¿Y quién dijo miedo? Él es Dios. Él puede hacer todo eso. Vamos que volamos, hermano. El misterio de la salvación de Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en partes para que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, si estos no se hubieran endurecido, no hubieran mostrado rebeldía, incredulidad y todo eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? Rogando y atrás de ellos. Por eso es que llegó la plenitud a los gentiles. Verso 26. Y luego todo Israel dice, ¿será qué? Será salvo. Va. No le hace. Ese es el Señor. Pero pastor, bueno, pregúntele al Señor. Lo que dice la Escritura. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? Cristo. Aleluya, nadie sabía. Que apartará de Jacob la impiedad. Miramos lo que dice rápidamente. Salmos 14:7. Salmos 14:7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Cuánto Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo? Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mire lo que dice Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Romanos 11:27. Vamos que volamos, hermano. Necesitamos terminar. Romanos 11:27. Ya llegaron. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese va a ser el pacto. Ese Cristo de la gloria se va a levantar nuevamente. Y ellos van a creer en Él. Eso es lo que está profetizado. Y va a unir sus pueblos de los 4 confines de la tierra. Y los va a unir y los va a salvar. Esa es la promesa que tiene el Señor. Porque vendrá el Redentor de Sión. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Claro, en cuanto al Evangelio, ellos son enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el Evangelio. Ellos no creen. Eso va para afuera. Así dicen ellos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así es. Porque ellos son descendientes de Abraham. Ni modo. 11:29. Hay muchas personas que en este versículo lo tergiversan. Quiero aclarar. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, ¿de qué está hablando exactamente Pablo? Está hablando de los dones que Dios le dio al pueblo de Israel. El ser su pueblo, el ser su pueblo escogido, dándole leyes, dándole su palabra, saliendo de ahí el Mesías para salvar al mundo entero. Dice, eso es irrevocable. Eso es lo que dice Pablo acá. Son irrevocables esos dones.
y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama y tú acudes, ese es irrevocable. Es irrevocable. Ya vamos a ver más enseguida, si hay tiempo, todavía tengo unos cuantos minutos, a ver si puedo explicar más de esto. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por la qué? Por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia del pueblo de Israel. Así también, verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¡Ja! Por eso dice el Señor que Él los provocó a celos cuando llamó a nosotros los gentiles. Los provocó a celos. ¿Cómo es posible que el Dios se me haya dado vuelta el Señor? Por eso decíamos el domingo pasado que ellos decían en Isaías capítulo 64, no te aires con nosotros del Señor. Ni mantengas esa ira contra nosotros, hombre. Además, acuérdate que nosotros somos tu pueblo, sí. Pero ¿sabes qué? Los que no preguntaban por mí, eso, y los que no me buscaban, a ellos llegué. Les extendí los brazos. A ti te extendía todos los días los brazos y nunca quisiste esto. Les dije yo así, heme aquí, y ahí vinieron y aquí están. Esa es en realidad la situación. La desobediencia de ellos movió la misericordia de Dios y nos arropó a nosotros los gentiles. ¿Más claro? No. Si algo no hay claro con eso, escríbame y pregunte. Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, aquí nadie que se crea muy guapo, muy bonito, o que habla bien, o que, nada, dice el escritor, porque Dios sujetó a todos, ¿a qué? A israelitas, a gentiles, en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos, para eso. Es que Dios no puede tener misericordia de una persona que está apartada, que es santa, que es aquí. No. ¿Y cómo? ¿Cómo? No puede. Ahora, al desobediente lo sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ese es Dios. Y termina Pablo con palabras poéticas, adorando y bendiciendo a Dios. Dice, oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios y inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién va a ser el consejero de Dios? El día que Dios, alguien me diga, no, hombre, yo sé quién es el consejero de Dios, entonces ese día deja de ser Dios. Entonces el otro, el consejero, tendría que ser Dios. Dios no tiene consejero. Dios es del principio. Dios es el final. Jamás no ha tenido nadie antes de Él. Él ha sido siempre y será siempre. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, dice la Escritura, verso 36, porque de Él y por Él y para Él. Miren. Ese es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Jamás. Nunca. Porque de Él y por Él y para Él no comparte su gloria con nadie. Son todas las cosas. Termina Pablo poniendo en claro a los judíos y a los gentiles. Y con esta cátedra que les da, les hace saber que los judíos fue el pueblo que Dios escogió y que los gentiles fueron bendecidos por la desobediencia del pueblo de Israel. Así es que se necesitan unos a otros. Todos somos
el cuerpo de Cristo hoy en día, el gentil que acepta el llamado para con Dios, así también al israelita que dice, heme aquí, Señor, yo reconozco tu poder, tu gloria, tu honra. Reconozco al Mesías, a tu Hijo amado, porque ese es el gran pleito que ellos están teniendo ahorita. No reconocen a Jesús. Cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, en realidad, Él nos enseñó lo grandioso que es estoy buscando el texto, amados hermanos. Espérenme un momento. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 19. Con esto termino. Tanto gentiles como judíos debemos de entender esto. Este es el principio de todo y para todo. Segunda de Corintios 5:19 dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa palabra mundo incluye a todo el hombre, no tomándole en cuenta a los hombres sus ¿qué? Sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A los profetas, a los apóstoles, fue encargada esa palabra, ministerio de la reconciliación, y ha venido de generación en generación y ha sido aportado esas responsabilidades para pastores, para maestros, para ancianos, para todo aquel, para evangelistas, para todo aquel que predica la palabra de Dios. También en nosotros fue dada esa responsabilidad. Es una bendición el poder saber estas cosas, cómo Dios en realidad quitó su mirada del pueblo por un momento, del pueblo de él, Israel, en un momento, y la puso en nosotros para provocar a celo. Quiero decirle que Dios no se anda fijando de qué nacionalidad es una persona, no se anda fijando en esas cosas. Lo que se fija el Señor es, en realidad, en el corazón de cada uno de nosotros. Quiera Dios que las personas que hayan escuchado este mensaje puedan entender ahora lo que habla el Señor acerca del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Y no se olvide el verdadero motivo que se encuentra en Romanos 2. Gloria sea el nombre del Señor. Pónganse de pie ahí en sus hogares, amados hermanos. Voy a hacer la oración final pidiéndole que oren por este ministerio, y acuérdense de la responsabilidad de cada uno de ustedes de seguir extendiendo esta palabra a su familia, a sus amigos, sus compañeros de trabajo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por la bendición de tu palabra, oh Dios. Gracias porque esta palabra lo hace a uno ser más sensibles a tu misericordia, a tu gracia, a tu bondad. Ayúdanos, oh Dios mío, a que nunca nos jactemos de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, sino que podamos dar por gracia lo que hemos recibido, por gracia. Que seamos cada uno de nosotros
más atento y más oidor, no olvidadizo, sino hacedor de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, por todos aquellos hermanos que quizás han estado en este momento debilitados. Te pido en el nombre de Jesús, tú puedas bendecirlos y tú puedas guardarlos. Que la gracia tuya sea sobre cada uno de ellos. Que la bondad tuya, Señor, siempre esté en ellos, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a salir adelante. Oh Dios Santo de la gloria, bendice el cuerpo tuyo en todo el universo, en todo el planeta, oh Dios mío. Bendice a los hermanos, a las hermanas, todos aquellos que han hecho una decisión por ti, Señor. Bendícelos y guárdalos, a donde estén, oh Dios mío, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Oro por cada uno de mis hermanos que son miembros de esta iglesia. Te pido por cada uno de ellos, por las finanzas de cada uno de ellos, Señor. Te pido, Dios mío, por los niños. Te pido en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, por cada uno de los proyectos de los hermanos. Bendice sus propiedades, sus animales domésticos, Señor. Y te pido, Señor, por todo Joliet, tú puedas bendecirlos. Bendice especialmente a los enfermeros, a los doctores, policías y a todas esas personas que nos están ayudando, Señor, en estos momentos de pandemia. Gracias te damos por la vida de ellos, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre. Te pedimos que tú puedas, Señor, enviarnos a nuestros hogares en paz, como esa paz que solo tu Espíritu Santo puede dar. Como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Jesús, oramos y decimos todos, amén y amén. Recuerden, hermanos, Cristo les ama.